Bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia en TV Ciudad en su quinta temporada consecutiva, Ciencia de nuestro país en el canal de nuestra ciudad. Hoy tenemos un programa muy variado con contenidos científicos que van, miren ustedes, desde la química de nuestros alimentos. Vamos a contarles cómo el conocimiento químico, que a veces está asociado a conceptos cambiados, erróneos, tiene que ver con la calidad de nuestra nutrición, de nuestra salud, con el control y la posibilidad de que los alimentos que consumimos sean cada vez mejores. Vamos a hablar de los habitantes de muchos espacios de nuestra ciudad que antes no veíamos. Llegaron no hace mucho los gavilanes a Montevideo y a algunas de las principales ciudades de nuestro país. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos puede contar la ciencia acerca de estos que podemos decir los nuevos vecinos de nuestros espacios urbanos? Y todo sobre la bioinformática, una rama del conocimiento que está en pleno desarrollo en nuestro país y sobre la cual sabemos realmente muy poco y queremos conocer algo más. Todo esto en la edición de hoy que arranca, como es habitual, con el salpicón de las principales noticias científicas. Quedó oficialmente inaugurado en Montevideo el Laboratorio Conjunto BioNanoPharma, una iniciativa de cooperación científica entre China y Uruguay que busca impulsar investigaciones en áreas de alta innovación tecnológica. El proyecto es fruto de un acuerdo entre los Ministerios de Educación y Cultura de Uruguay y de Ciencia y Tecnología de China y es ejecutado por las universidades de la República y de Qingdao. Participaron del acto el rector de la UDELAR, Álvaro Mombrú, la profesora Wang Fei, en representación de la Universidad de Qingdao, el embajador chino Wang Yansong y el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien fue, recordemos, rector de la UDELAR hasta hace pocos meses. El laboratorio ya concretó proyectos de colaboración y busca impulsar investigación en áreas como los fármacos fabricados a partir de nanotecnología, los biosensores nanotecnológicos y los biomateriales implantables. El Planetario de Montevideo ya ofrece su programación de otoño con 4 propuestas para toda la familia. Para celebrar el aniversario del planetario, una de las propuestas se llama 70 años bajo las estrellas, que se puede ver los viernes a las 19 horas y los sábados y domingos a las 18. Luego, solo sábados y domingos a las 15, se presenta una función que analiza la relación entre la astronomía y la arqueología maya. A las 16 se puede conocer más sobre el cielo que nos acompaña en otoño, las constelaciones y demás particularidades, y a las 17 horas el planetario invita a viajar a conocer mundos lejanos. Todas las funciones son gratuitas y se reservan solo vía web en la página que figura en pantalla. Solamente se pueden reservar localidades para la semana en curso. El pasado fin de semana, el agua del puerto de Punta del Este amaneció con una mancha rojiza que llamó la atención de la gente y convocó la intervención de la Intendencia de Maldonado. El resultado del análisis arrojó que se trataba de un microorganismo que se conoce popularmente como Noctiluca y que en esta época del año es habitual que produzca floraciones. La Intendencia aseguró que la presencia de Noctilucas no es nociva para los humanos y que no existe riesgo de bañarse en las playas de Maldonado. Por precaución, en cambio, exhortaron a los bañistas a no zambullirse específicamente en los lugares donde los microorganismos estaban más concentrados para evitar algún tipo de irritación. Bueno, les prometimos en el arranque que íbamos a asomarnos un poco más a una rama del conocimiento que tal vez hayamos escuchado nombrar, pero que realmente conocemos poco y nada. Y la propuesta de Daniela Hirschfeld es contarnos todo sobre la bioinformática. ¿Cómo andás, Daniela? Todo. Esa es la promesa, ¿no? Incumplida seguramente. No, bueno, pero un montón. Un montón sobre la informática. Tenemos que cambiar el nombre del informe. Bueno, entonces, si yo te digo, como bien dijiste, química, biología, paleontología incluso, uno tiene como una noción de qué estudia. Pero yo te digo, bioinformática, uno puede hacer inferencias, pero seguramente no tiene claro realmente qué es esta ciencia. Y podés cerrarle por un montón incluso. Y seguro. Y el spoiler es que es muy importante. Bien. Entonces vamos a empezar por la definición.
¿qué es la bioinformática? Ya la palabra también nos da un poquito una pista, y es como dice ahí, es la conjunción de biología, de informática, de matemática, de estadística, todo este combo de disciplinas para, como dice ahí, analizar una cantidad de datos enormes. ¿Desde cuándo y por qué analizar esta cantidad de datos? ¿No? Bueno, el ser humano desde hace un tiempo está avanzando en el conocimiento y está generando una cantidad de datos que requieren de herramientas para poder analizarlos. Claro, poder procesar ese volumen de información no es algo que se pueda hacer a mano. Exactamente. ¿Cuándo? Efectivamente, ¿desde cuándo? Y bueno, estamos hablando de hace unos 50 años, obviamente nada es exacto, pero más o menos unos 50 años, cuando alrededor del 1975, 77, por ahí se desarrolló el primer método de secuenciación del ADN. Y ahí empieza un poquito a aparecer determinados conceptos importantes, porque obviamente el ADN ya se conocía bastantes décadas antes, pero ¿cómo analizar ese ADN? Frederick Sanger fue un británico que desarrolló el primer método de secuenciación de ese ADN, que es un conjunto de letras, de 3.000 millones de letras. Letras es una forma de decir, ¿no? Son moléculas que cada una identificada con una letra, que tienen una posición y una forma de combinación adecuadas, y esa lectura te hace entender qué información tiene el genoma. Es como se dice, el genoma es como un libro de instrucciones de la vida. 3.000 millones de posiciones, ahí uno tiene claro que no lo puede hacer una persona ni un grupo de personas. Se hacía analógicamente hasta este primer método de Sanger, pero por supuesto, valga la redundancia, era muy analógico. Era lo primero que se hacía. Se podían analizar fragmentos, pero no las 3.000 millones de letras seguidas. Por supuesto, eso fue como un desafío a nivel de la humanidad. Entonces surgió el proyecto en 1990, el proyecto Genoma Humano. Fue una gran conjunción de investigadores de todo el mundo con muchísimo dinero, de hecho 3.000 millones de dólares, $1 por letra, claro. Que durante 15 años con computadoras súper potentes se abocaron a decir, vamos a leer un genoma humano completo. ¿Ah? Ese resultado 15 años después fue lo que surgió en el 2000, cuando se hizo aquel anuncio tan con bombos y platillos de que se tenía el primer borrador del genoma humano. Y por borrador justamente era eso, era el primer acercamiento. El completo o lo más completo que se pudo tener el genoma humano fue en el 2003, donde se decía que se había completado la lectura del genoma humano. Como vimos, casi 50 años, bueno, hasta hoy, para, bueno, cómo gestionamos esta cantidad de datos que hemos generado, ¿no? Entonces, hoy la protagonista es la bioinformática, porque justamente es la ciencia que nos está ayudando a poder leer, poder interpretar esta cantidad de datos para sacar conclusiones. O sea, no es lo mismo leer letra por letra que una máquina lo haga, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos a esto. Dijimos que era la definición más conceptual, pero ahora vamos a escuchar a Luisa Berná, investigadora y bioinformática uruguaya, que nos va a contar en este breve tape qué es la bioinformática y qué nos permite hacer. A ver. La bioinformática son un conjunto de herramientas que utilizamos para hacer análisis con datos, básicamente. ¿Qué tipos de datos podemos usar? Se basan en datos de ADN de distintos organismos, se hacen en datos de proteínas de distintos organismos, podemos hacer estimaciones, simulaciones, análisis estadísticos. La bioinformática surge como una nueva disciplina con una necesidad de la biología cuando empezamos a tener datos de secuenciaciones. Ahí surge la bioinformática y es una intersección de utilizar la computadora, de todas las herramientas informáticas y de toda la información de la biología, de organismos, de ADN, de proteínas, y la bioinformática surge como una intersección. Bueno, hasta ahí un acercamiento, Daniel. Exacto, vamos llegando a esto de todo sobre. Ahora vemos una partecita de la bioinformática. Pero como decía Luisa, bueno, ¿qué es la bioinformática? ¿Para qué sirve? Ahora, por ejemplo, podemos, en esta placa, como vemos, es
¿Para qué sirve la bioinformática? Bueno, por supuesto para secuenciar el ADN, o sea, para leer esas 3.000 millones de letras que forman el genoma humano. ¿Y qué hacemos cuando las leemos, cuando las secuenciamos, cuando detectamos en qué orden va cada uno? Vamos identificando genes. Esos genes tienen a su vez determinadas funciones u órdenes para cumplir determinadas funciones que vale la pena investigar. Y también para predecir la estructura de las proteínas. O sea, ahí te voy a cortar porque viene hace tiempo, no mucho, pero un tiempo, me hablaron de los estudios in silico. Y me tuvieron que explicar qué era. Claro, es lo que esta aplicación de la bioinformática permite adelantar muchísimo tiempo lo que de otra manera habría que probarlo in vitro. Exacto. Lo cual demora un montón. En cambio, acá se simula. En esto de las palabras técnicas, sí. In silico es en computadora, Claro, claro. In vivo es en un ser humano, Claro. y in vitro es en el laboratorio, a veces en células o en determinados contextos. Entonces, acá, como bien dijiste, esto es in silico. Es, por ejemplo, otra de las funciones es predecir la estructura de las proteínas. Los genes generan instrucciones que las verdaderas ejecutoras de esas funciones son las proteínas. Pero la proteína en sí misma merece un todo sobre las proteínas. Claro, lo esperamos. Exacto, pero son las proteínas las que realmente indican la función. ¿Cómo? Bueno, según su estructura tienen una función determinada. Entonces, predecir la estructura de las proteínas justamente nos va dando pistas de a qué se dedica esa proteína. Y por supuesto, estudiar estas relaciones evolutivas. Si un genoma es comparado con otro, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Qué nos diferencia de un chimpancé o de nosotros mismos entre los humanos, ¿no? Entonces, como verás, todo esto permitió identificar un montón de cosas. Permitió identificar genes que están vinculados a una enfermedad, permitió identificar esas funciones de las proteínas y tiene impactos en muchísimos campos, cada vez más. Y esto se traduce en avance del conocimiento en el mundo que nos rodea. Entonces, para conocer justamente en qué se traduce esta utilidad de la bioinformática, hablamos con Pablo Smircic. Bien. Es todo un desafío, el apellido. Investigador del Clemente Estable, también dedicado a la bioinformática, que nos cuenta en qué se aplica hoy algunas áreas de la bioinformática. El día de hoy la bioinformática ha permeado casi que todas las áreas de la biología. Esto, digamos, se refleja en que casi todas las instituciones tienen gente hoy en día formada y especializada en trabajo de in silico, digamos, en la computadora, intentando contestar preguntas, o sea, encontrando respuestas a preguntas biológicas. La bioinformática tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la medicina, es un ejemplo bien característico en donde hoy nosotros posiblemente hayan escuchado hablar acerca de la medicina personalizada, medicina de precisión se le dice también, en donde ya sean las drogas o los tratamientos que se le ofrecen a los pacientes tienen que ver con su background genético, por ejemplo. Eso requiere de análisis masivos a nivel de ADN, los cuales generan una cantidad enorme de datos que hay que interpretar. Por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial está ayudando a interpretar esas correlaciones que hay entre determinadas características genéticas y respuesta a drogas, respuesta a tratamientos. También hablando de medicina, el desarrollo de drogas, de nuevos fármacos, está siendo muy impactado por la bioinformática. Por ejemplo, la caracterización de cómo pequeñas moléculas, que son normalmente las drogas, interaccionan con biomoléculas como las proteínas, se puede modelar en la computadora. Y uno puede predecir cómo una biomolécula interacciona con una droga, por ejemplo. Si esa interacción va a ser buena, si esa interacción va a producir algún efecto en la actividad de la proteína. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas drogas actúan de esa manera, se unen a proteínas, inhibiendo, por ejemplo, su función. Lo bueno, Daniela, no solo es que vas avanzando en la explicación, sino que también vamos recorriendo distintos lugares en los que se investiga en nuestro país y que tienen que ver con la aplicación de la bioinformática. Por supuesto, y vemos cómo se ramifica, ¿no? Medicina personalizada, desarrollo de fármacos, incluso también en el campo agronómico, ¿no? El desarrollo de cultivos, ¿no? Todo este tipo de aplicaciones que van muchísimo más allá y que van rompiendo fronteras. Pero por supuesto la bioinformática no es algo ajeno, no es algo que sucede en el primer mundo,
mundo, ni es algo tan caro como antes, ¿no? La bioinformática y la genómica, que es el estudio del genoma, han ido avanzando. Y hoy no solamente hace mucho tiempo que es posible hacerla en Uruguay, sino que aquello que alguna vez salió 3.000 millones de dólares y demoró 15 años con supercomputadoras, hoy se hace por menos de $1.000 de un día para el otro en cualquier laboratorio casi que del mundo, ¿no? Entonces, ese es el cambio que ha tenido la bioinformática y obviamente la genómica en este tiempo, porque en Uruguay se hace. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay con la bioinformática? Así como hablamos de Sanger en los 70, en los 80 ya en Uruguay había como un grupo de personas dedicadas a la bioinformática que venían de diferentes disciplinas. Hay muchos científicos de esa época que todavía están en actividad, obviamente ya directamente transformados en bioinformáticos, pero hoy hay un núcleo que justamente por eso tiene que ver esta nota, que se están agrupando en la Sociedad Uruguaya de Bioinformática. Esto es lo que se creó hace unos días y hablamos con una de las investigadoras que forma parte de esta sociedad, Natalia Rego, investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo, que se dedica a la bioinformática, que nos contó entonces cómo fue este surgimiento de la bioinformática en Uruguay. A principios de los 2000 había cursos de genómica evolutiva y otras herramientas bioinformáticas que estaban enfocados a estudiantes de finalización de grado y posgrado, en los cuales participé y me entrené. Y después, seguro, según mis recuerdos, en el 2008 o fines del 2007, la ANI hizo un primer llamado para formar personas en genómica y secuenciación masiva o bioinformática en general, que nos permitió, eran becas de movilidad que nos permitió ir a entrenarnos, creo que casi todos fuimos a Europa. Y bueno, eso es un poco lo que nos ayudó a un núcleo de 20, 30 personas que empezamos a formarnos y ahora actualmente supongo que estamos más en unos 80, 90 personas que están vinculadas a esta área. Reiterame la cantidad, Dani. 80, 90 personas, decía Natalia, y obviamente esto es todavía no confirmado porque son las personas que se están sumando a esta sociedad y los que ellos creen que están más o menos en la vuelta, ¿no? Bueno. Y hay desde las instituciones que mencionamos aquí, el Clemente Estable, el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, el INIA, el CENUR de Salto, hay un montón de centros que tienen a la bioinformática como una de las herramientas de trabajo, ¿no? Hoy no puede. Aparte hay cortito, pero llama la atención, yo no recuerdo si esto ya lo contamos, uno entra a los laboratorios y ve computadoras gamers, sí, ¿no? Con algunos colores, con algo que uno espera ver acompañado a un adolescente jugando con un juego de moda. Exacto. Y en realidad son las computadoras que tienen la mayor capacidad de procesamiento, digamos, la mejor relación costo-procesamiento, y que son herramientas clave. Tal cual, sí, es la herramienta de trabajo. Algunos la tienen un poquito más tuneada, claro, pero básicamente es la herramienta de trabajo. Pero bueno, para terminar este informe, lo que quisimos conversar con las personas que integran estos grupos es, bueno, ¿por qué, si ya tiene un tiempo la bioinformática en Uruguay, ahora está esta idea de crear la sociedad de bioinformática? No es la primera sociedad, hay sociedades que agrupan disciplinas de ciencia, muchas en Uruguay, pero bueno, esta es la más nueva, si podemos decir de algún modo. Entonces hablamos con Silvia Garaycochea, justamente investigadora de línea del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que nos contó entonces cuál es el objetivo de por qué crear esta sociedad. Creamos la Sociedad Uruguaya de Bioinformática porque creíamos importante tener un espacio donde nuclearnos todas las personas que trabajamos asociadas a la disciplina para fomentar el crecimiento, la colaboración interinstitucional, lo que nos da mayor potencia como país, y también para formar personas en la disciplina que son muy necesarias en este momento. Quedó conformada la sociedad entonces, el grupo de gente que, como decís vos, estos 80, 90 son esta primera parte fundacional, seguramente hay más. Exacto, y como bien decía Silvia, es para
para agruparse, para fortalecerse, ¿no? Y a su vez para seguir formándose, como decía Natalia en el video anterior, esa apuesta que alguna vez tuvo Ani para formar a este primer grupo, tiene que repetirse porque es una ciencia que está continuamente en evolución, como todas, pero como está asociada a la tecnología, y la tecnología avanza, ya sabemos cómo, es siempre importante estar ayornados. Pero lo bueno, o el mensaje que creo que está bueno también de esta ciencia, es que quizás hay gente, hay chicos, sobre todo hay chicas, que les interesa la ciencia, pero también tienen un fuerte vínculo con la informática, claro, y que esta es su oportunidad, ¿no? La oportunidad de utilizar una herramienta que les gusta, como la bioinformática, para bueno, generar conocimiento en el campo de la biología. Tal vez uno de los mejores ejemplos de lo que es la interdisciplina, ¿no? Gente que viene de los conocimientos tal vez puros y duros de la informática, gente que viene con conocimientos del campo de las ciencias biológicas y que mutuamente construyen unos nuevos campos de investigación. Bueno, un todo sobre que esperemos que haya sido satisfactorio. Calculo que sí. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a hacer una pausa y vamos a despedirlos hasta la vuelta con una pregunta. Los gavilanes que están en Montevideo, ¿los trajeron o vinieron? No. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Los escuchamos, los vemos, más de una vez nos llaman la atención y sobre todo nos atrae la idea de que hace un tiempo no eran habitantes de los mismos espacios en los que estamos nosotros, por lo menos aquí en Montevideo. Estamos hablando de las aves rapaces que en nuestras plazas, espacios abiertos, verdes, vemos cada vez con más frecuencia y sobre todo escuchamos. Bueno, no quiero decir más nada porque casi todo está en este informe que arranca con esta introducción de Alexandra Perroni. Los vemos sobrevolar parques, plazas y edificios, así como otros espacios públicos de la ciudad. Y también los escuchamos porque emiten un sonido muy particular y muy fuerte. ¿Qué son estas aves? ¿Por qué los vemos tanto en Montevideo? En este informe de Sobreciencia les contamos todo sobre los gavilanes mixtos. El gavilán mixto genéricamente es un ave rapaz. Las rapaces son aves dedicadas a la rapiña. Hay rapaces diurnas y nocturnas. Y son rapaces tanto las águilas como los búhos, por ejemplo. ¿Por qué vino el gavilán mixto a Montevideo? Algunos individuos llegaron marginalmente y ellos van detrás de sus presas a rapiñarlas. Por eso son rapaces. Entonces, como yo les contaba, una gran población de presas acá, palomas, cotorras, de distinto tipo de aves les sirven de alimentación, así como algunos ejemplares, por ejemplo en la zona del Miguelete van sobre ratas, mismo en el jardín botánico cazan ratas, y en la costa, porque ellos ya han sabido al llegar a la ciudad, en verdad la especie es un ave de espacios abiertos arbolados, pero llegó a la ciudad, y estos de la ciudad no leyeron el libro que decía que ellos sean de espacios abiertos arbolados, entonces ahora son de edificios altos con parques al lado, son de costa, porque en la costa encuentran carroña, a ellos les sirve también la carroña de peces, encuentran ratas también. En la Rambla de Montevideo es infaltable, en las luminarias. Cada tanto, siguiendo toda la línea de espacios verdes de la costa, es infaltable. Frente a la Escuela Naval en Carrasco, por ejemplo, hay 2 o 3 parejas ya querenciadas ahí, que anidan en residencias más atrás, para el lado del Parque Rivera o ahí, en residencias de Carrasco, y ellos cazan tucutucus en el cantero central de la Rambla, porque hay una población de tucutucu ahí, aquerenciada, o si no en las dunas de la playa Carrasco, y están ahí tranquilamente. El nombre
nombre común de una especie en fauna no es distintivo, porque a este bicho en Estados Unidos le dicen halcón de Harris, porque Audubon, un naturalista muy famoso en Estados Unidos, le dedicó su nombre a un amigo de él, también naturalista, Harris. Entonces la gente de Estados Unidos le dice halcón de Harris, en Centroamérica le dicen aguililla de Harris. El nombre científico es Parabuteo unicinctus. Unicinctus se refiere a una banda blanca que tienen en la cola, una cinta. Y Parabuteo porque butios son las águilas y esta es una especie similar a las águilas. Nosotros los uruguayos le decimos gavilán mixto, pero no hay un folclore. El hornero, por ejemplo, tiene su folclore por la forma del nido, de horno, pero no hay acá nativos que digan, no, nosotros le llamamos así a este mixto porque será porque tiene mucho plumaje negro y las alas de color canela. Tiene forma de águila porque es pariente de las águilas. Y esa forma de águila asusta a la gente. La forma de águila a veces hace que a veces le digamos también aguilucho y demás, pero bueno, Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Muy bien, Gustavo. Está bueno todo esto, ¿no? Bueno, hace mucho Sí. tiempo que queríamos hacer una nota sobre estas aves que cada vez vemos más, que mucha gente que vive en pisos altos, en edificios, te dicen que pasan muy cerca de la ventana, que muchas veces se posan en los balcones, ¿no? Y bueno, para eso fuimos a consultarle a Jorge Luis Cravino, que él fue exdirector de Fauna desde 1992 al 2021, que primero estaba en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y luego en el Ministerio de Ambiente. Bien. Él nos cuenta ahora, en la segunda parte del informe, que ya nos hizo toda esta introducción, cómo forman sus nidos, cómo cazan y en qué árboles hacen sus nidos y cuál es su estrategia de caza. Es muy interesante, lo vemos. Bueno, estos bichos que se sienten ahí, este es uno de los gritos más característicos, es una llamada de contacto bien aguda, fina, que le mete un poco de miedo a la gente. Ellos, los gavilanes mixtos, necesitan árboles altos para anidar, especialmente con un ramaje que vaya hacia arriba, que pueda sostener el nido, que son de múltiples ramas, hasta hojas muy pesadas. Y son plataformas que ellos pueden acondicionar año a año, cosa que la estructura se va sumando y termina en un alto enorme de ramas y un peso descomunal. Por esos árboles tienen que sostener fuertes. En este caso estamos en araucarias que no son nativas, pero que le han servido de mucho, no solo para nido. Ellos necesitan sitios altos para vigilar su territorio de caza, como lo que se dice oteadero, y para montar su nido. Ellos también tienen, como al llegar a la ciudad, encontraron otras cosas, además de estos árboles altos, que son los edificios, los tanques de agua, torretas, antenas. Todo eso le ha servido. Entonces van a ver en múltiples sitios en la ciudad parados a ellos vigilando todo su territorio. El gavilán mixto tiene una técnica muy singular de caza, muy única entre las rapaces, que es una caza social o colectiva. Se asocian hasta 5 y 7 individuos, la pareja reproductora y las crías de otros años, y tienen un sistema hasta de emboscada. Diferentes individuos, por ejemplo en Montevideo es muy lindo de ver, se posan en diferentes sitios, antenas de edificios, lo que fuera, y van largándose sobre las presas una a una, en tanto otros están quietos. Entonces es como si las arriaran, y los individuos que están quietos son los que finalmente terminan cazando. Así, por ejemplo, les llevan las palomas hasta las copas de las palmeras, hasta que se observa un individuo meterse directo en la palmera y directamente caminar por las hojas hasta sacar la presa. Y ahí sale a los gritos, ellos cazan con las garras, directo con las garras, y la llevan a un sitio donde la van a empezar a comer, y ahí suelen llegar los otros a reclamar lo suyo. Tiene un sistema muy eficiente, porque incluso las parejas que crían tienen a sus hermanos de la crianza anterior cazando y llevando presas al nido. Eso explica que sea un animal exitoso al momento de haber llegado a la ciudad.
Yo me detengo en esto, Alexandra, y es que somos testigos en estos años de un cambio de la naturaleza, ¿no? Una especie que no era urbana, o por lo menos no en esta ciudad, ha ido llegando y bueno, hoy es tan común de verla que todavía queda esa pregunta que yo hice al ir a la tanda, ¿vienen o los trajeron? Y bueno, nos contesta esa pregunta en el próximo tape, Jorge, justamente porque, bueno, está esa intriga, si no es la cetrería que controla de alguna manera la especie, si trabajan para eso, y por qué se quedaron, si los trajeron la cetrería, si los trajo la naturaleza. Nos explica eso, Jorge, en el siguiente informe. Es casi un matriarcado. Las hembras son más grandes que los machos y la vida se centra en esa hembra, como en algunas civilizaciones antiguas pasaba. Son más grandes, son más potentes. Por ejemplo, una hembra puede llegar a pesar kilo y medio y el macho 700 gramos, una cosa así. Una diferencia muy marcada. El gavilán mixto llegó por las suyas a la ciudad. No los trajeron los cetreros. Yo digo cetreros y la gente dice, ¿qué son los cetreros? La cetrería es un arte milenario de usar aves rapaces para actividades de caza, de presas, ¿no? Para divertimento de su propietario. Y pasaron los años y esa actividad que inició quizás en Arabia, ahora es una actividad comercial o de servicios para ir sobre problemas de daños por plagas. Pero la cetrería no puede llevar una pareja de gavilanes, dejarlas en un sitio y afincarla. Solo la naturaleza lo puede hacer. Aquí, en Montevideo, tarde o temprano la población de gavilanes se va a controlar porque ha crecido en forma desmedida y se van a llevar muchas de las palomas de plaza, muchas de las cotorras, y cuando baja la población de presa, ellos van a otros sitios. No hay necesidad de controlar un predador. Ellos van a controlar la presa y se van a ir cuando ya no sea rentable volar tanto para agarrar una. Hoy por hoy es un supermercado esto, consiguen lo que quieren. Me detengo, Alexandra, en esa fabulosa capacidad de explicar que tiene Cravino, que tiene todos los años de experiencia que vos decías en la función pública y demás, pero además tiene una faceta de escritor. Sí, él además justamente de conocer tanto de la fauna nacional, él escribió un libro en el 2021, lo publicó, que se llama Prosas y Poemas del Uruguay Silvestre, donde también le hace un capítulo al gavilán mixto que se llama Gavilán Mixto, el señor Harris y su paloma. Y le pedimos que leyera algunos tramos de este poema, que además, como decís, de su conocimiento está la pasión por saber de estas especies. Otro que vino migrando del campo a la ciudad en un proceso de años no muy claro de contar. ¿Se habrán ido sus palomas y otras presas del lugar? Pues ha decidido mudarse y cambiar de vecindad. Vecino montevideano cada vez en más esquinas, pasó a ser casi habitual donde antes no le veían. Plazas con araucarias, jardines con cedros y pinos, cuidado con tus picadas que asustas a los vecinos. Iglesias, tanques de agua, repisas en edificios. Te juzgan en la ciudad. ¿Qué declararás en juicio? Pienso que hay muchas palomas, luego existo. Te dicen al conde Harris y aquí gavilán mixto. Hoy. En este programa tenemos espacio para todo, incluyendo no solo lo literario que acabamos de presenciar, sino algo especial que tenés ahora, Alexandra. Bueno, sí, porque vamos ahora, cerrando este informe, a compartir un poco lo que Jorge nos contaba de lo que pasa en el cielo de Montevideo, estas riñas cuando estos gavilanes mixtos cazan. Esto le pasó a un grupo de compañeros del canal de TV Ciudad durante un rodaje allí por el Parque Valle, muy cerca donde le hicimos la nota a Jorge Luis Cravino, y lo compartimos ahora y volvemos a contar un poco más. Amiga.
por querer ser gavilán. Contanos, Alejandra, ¿qué es lo que vimos y qué es lo que oímos además, ¿no? Los chillidos eran clarísimos. Bueno, veíamos un dron, que es una herramienta que se está utilizando muchísimo en producciones para filmar, justamente para poder, o sea, enriquecer las filmaciones y las grabaciones de documentales, de películas, de programas, de televisión. Y bueno, justamente vino un gavilán, lo pechó al dron primero, después lo atacó. Se habrá confundido con una presa. Los compañeros tuvieron que ir a buscar el dron, obviamente que cayó. Estamos hablando del Parque Valle, un lugar donde hay personas que, bueno, sacan a sus mascotas, ¿no? O sea, el dron cayó sin poder ser controlado. Encontraron plumas y sangre en uno de las hélices del dron. Después vieron que el animal salió lastimado, lo vieron volar, lo vieron que se posaba en un árbol por allí, o sea que no es que haya muerto el animal, no, pero el dron sí se rompió. Entonces, una de las cosas... Gavilán 1, dron 0. Una de las cosas que nos decía Jorge, y es que estaría bueno poder señalar los lugares donde hay nidos de gavilanes, ¿no? Porque justamente pueden pasar estas cosas. Y también a las personas, justamente también a los aficionados que usan drones, que tengan en cuenta que esto puede pasar, porque nos contaban los compañeros que cuando hay un dron filmando, la mayoría de las aves se alejan. Claro. Pero parece que los gavilanes mixtos no se alejan, así que bueno, a tener cuidado con eso. El combate por el control de los cielos, ¿no? Un capítulo no sé cuánto, lo que acabamos de ver, y bueno, si bien el gavilán no se lo ve, se lo oye clarito y sobre todo el ataque y el dron que queda. Sí, claro, además, ¿no? Sí. Más allá de que haya una cartelería, como nos decía Jorge Luis Cravino, que es importante que sí exista, está esto de que los vemos y los escuchamos principalmente, ¿no? Gracias, Alexandra. Nos vamos volando a la tanda. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa, ya volvemos. Vamos a hablar a la vuelta de química y alimentación. En este tramo de Sobreciencia nos queremos meter en algo. No quiero ser muy extenso porque prefiero que de esto hable el entrevistado, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero desde hace un tiempo nos viene preocupando bastante el tema de la química como una palabra que preocupa a la gente. Decir, no, yo este alimento no lo quiero consumir porque tiene muchos químicos, o prefiero tal o cual cosa porque en realidad tiene menos química. Y la química, entre muchas otras cosas, es la base de la vida. Fue una reacción química la que se supone dio origen a la vida en este planeta, por ejemplo. Entonces, queríamos hablar de química y de alimentos, pero desde ese lugar virtuoso. Le agradecemos mucho a Luis Alberto Panisolo, docente de Facultad de Química del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que nos acompañe para hablar de esto. Bienvenido. Bueno, entre agradecidos, yo también estoy agradecido. Está bien. Por la convocatoria. Hay un error, lo hablamos informalmente, ¿no? Ayer, ¿la culpa es del idioma? No, en parte va en esto, en que la gente se refiere en que en los alimentos, en los cosméticos o en cualquier producto que consumimos hay químicos. Entonces, la primera vez que yo escuché eso me preocupé mucho, porque químico soy yo. Claro. Y en idioma español, químico es eso, es el que ejerce la profesión de químico. Yo dije, uy, ahora... Entonces, claro, si es que había alimentos sin químicos, es que necesariamente tiene que haber alimentos con químicos. Quizás yo ya no estoy en buen comer, pero si se agotan, me va a tocar. Bueno, eso se acrecentó mi paranoia. Pero bueno, es una cuestión de idiomas porque también es una mala traducción de chemical del inglés. Tendría que ser traducido como producto químico o sustancia química. Pero eso es una cuestión idiomática. La otra cuestión es estar hablando de alimentos con químicos o sin químicos, o alimentos con sustancias químicas y sin sustancias químicas. Mi paradigma del universo es que el universo está conformado por materia y energía.
Y la materia son las sustancias químicas. Entonces, en mi paradigma no puede haber una materia, un cuerpo en el universo que no tenga sustancias químicas. Y ahí, obviamente, los alimentos. Obviamente, claro. Nuestro organismo, nuestro planeta, el universo, está ahí. Yo entiendo, porque puedo tener como una actitud de que, no sé cómo lo estás diciendo mal. Yo sí entiendo, lo que se están refiriendo en muchos casos es a sustancias artificiales o sintéticas, en contraposición con sustancias naturales. Y eso quizás en lo que hacen énfasis, en que le temen a las sustancias químicas del laboratorio, digamos. O del laboratorio. Claro. Y ahí lo que ocurre es que es una contraposición que para mí es falsa. Porque el límite entre lo natural y lo artificial, en muchísimos casos, no es fácil de establecerlo. Y hay muchos ejemplos de sustancias que a veces las estamos consumiendo y pensamos que son naturales, pero en realidad es que hay una versión natural, pero ahí también coexiste con una versión artificial. Porque artificial es todo aquello que haya hecho un humano. Claro. Entonces, por ejemplo, en una bebida alcohólica, el alcohol que hay, el etanol, y en la naturaleza el etanol sí se puede formar si, por ejemplo, cae la uva y como hay igual hay levadura, se empieza a descomponer y en esa uva vamos a encontrar que hay etanol. Muy bien, eso es cierto. Ahora, elaborar el vino no es un proceso natural. Claro, claro. ¿Y entonces? Claro. Pero incluso puedo llevarlo a otro líquido que estás ahí. Podemos pensar en la leche. ¿Cuándo la leche se transforma en un producto seguro para su consumo? A partir de que empieza a ser procesada. Claro. La química ahí viene a garantizarnos nuestra sanidad. La única otra cuestión es si yo la pudiera sorber directamente de la ubre, como hace el ternero, o como hacía del pezón de mi mamá. Claro. Ahí la leche sí salía segura, porque ninguna madre tiene necesidad de pasteurizar si está amamantando directamente, ¿no? Así que... por ejemplo, ustedes en Facultad de Química tienen un área que se ocupa del control permanente del agua que provee OCE. ¿Cierto? Y si no hubiera un control químico, no podríamos estar seguros de que el agua que sale del río nos llega en calidad en una calidad consumible. Claro, hay muchos ejemplos o de sustancias químicas a las que muchas personas que tienen alguna patología tienen que recurrir y en muchos casos para mantener su vida. ¿No? Podemos pensar, alguien que tiene que tomar permanentemente un medicamento, que sin el consumo de ese medicamento no es una cuestión de que pueda llevar una vida mejor, sino que no podría llevar una vida. Y entonces, la cuestión es que ¿las sustancias químicas son inocuas? No. Las sustancias químicas tienen ciertos riesgos. Algunas los tienen más y otras los tienen menos. Pero lo que realmente hay que entender es que más que un riesgo intrínseco, también va a depender de la dosis. Claro. Ya Paracelso nos lo dijo hace muchos años. Todo es veneno, nada es veneno. La dosis hacia el veneno. Claro. Y también lo podríamos extrapolar a la virtud. Digo, la virtud de una sustancia química. O sea, no es que una sustancia química, solo porque esté presente, va a depender de la dosis. Es como los medicamentos. Si no doy con la dosis, puede que ingiera esa sustancia, pero el efecto no lo voy a lograr. Claro, pero además la mirada de la ciencia química es la que en muchos casos consigue, por ejemplo, que se hayan mejorado algunos alimentos y que tengan más tiempo de duración, que otros sean mejores en sus cualidades nutricionales, que lleguen con un estado sanitario correcto. O sea, creo que es lo contrario. Sin la aplicación de la química tendríamos mucha más inseguridad alimentaria. Claro, sí. Eso es así. O sea, la química ha contribuido. También es cierto que hay otra cara de la moneda.
Y eso también es lo que puede estar llevando a que muchos sí le tengan fobia, o sea, que existe la quimiofobia, o sea, fobia a las sustancias químicas. Entonces, claro, ha habido de todo. La cuestión es que uno tiene que gestionar. Ni la química es el paraíso, pero tampoco es el infierno. Podríamos decir que es como las personas. Sí. Hay buenas y malas. Yo sí las tengo que conocer y tengo que saber cómo gestionarlas. Es solo eso. Está bien. Jorge Luis Alberto, perdón, uno de los temas que hablamos varias veces en nuestras conversaciones previas, y yo no quiero quedarme sin tiempo, tiene que ver con lo que vos definías como tu reacción química favorita, sí, y que tiene que ver ni más ni menos con el producto típico que es el dulce de leche. A ver. Tenemos el dulce de leche que tiene un color característico, pero además también tiene un sabor y aroma característico. Y gran parte, principalmente el color y el sabor y aroma del dulce de leche se debe a una reacción química, que en principio es una reacción química. Y inmediatamente me voy a decir que no es una reacción, sino que es un conjunto de muchísimas reacciones, que es la reacción de Maillard. Ajá. Y lleva ese nombre porque es el químico francés que describió por primera vez y estudió más o menos el fenómeno. Pero nunca se imaginó que después se iba a encontrar con algo tan complejo. Mira, ahora quizás después te cierren el programa, pero lo que te voy a decir es que la reacción de Maillard, muchos la describimos como la gran orgía química. A ver. Claro, porque ahí es que uno puede decir una reacción que es una sustancia se descompone, me da otra, o unas sustancias reaccionan entre sí y me dan origen a una. Entonces esa sería una reacción. Sí. Pero no, ahí lo que pasa es, y tampoco es una sucesión, que esto me da esto, y después que aparecen muchos, las reacciones empiezan a entrecruzarse. Y entonces es como una gran red de reacciones, sumamente compleja. Y a eso, bueno, es lo que, de una manera transgresora, yo lo defino como una orgía química. O sea que el dulce de leche, que no sabemos muy bien quién fue el primero, que hay un montón de leyendas y demás, pero en definitiva lo que hizo fue desatar una serie de procedimientos químicos muy complejos, muy variados. Sí, y que además, dependiendo de las condiciones en que lo haga, me van a aparecer algunas nuevas, o el que predomina es otro, va cambiando. O sea, no digo que cambie el color, pero a veces el dulce de leche puede ser más oscuro o menos oscuro. Ajá. Pero tampoco no es una cuestión de intensidad, sino también de calidad, en el sentido de que aparecen. Y también me ocurre lo mismo con el aroma y demás. Entonces es una reacción muy compleja. Sumamente compleja. Bien, la química, pero muy interesante. Sí, sin duda. Capaz que un día tenemos que hacer un buen informe completo de la química del dulce de leche, que nos define plenamente dispuesto. Los sabores. Plenamente dispuesto. Excelente. Se sabe algo y muchos, con un grupo de investigación que tenemos en Facultad de Química, estamos tratando de descubrir. Y no somos tampoco los únicos en el mundo. Luis Alberto, en el último minuto no quiero dejar de mencionar que está pronto para iniciarse lo que es un posgrado en química de alimentos. En Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es una maestría que ya ha comenzado, tiene hasta algunos egresados. Bien, pero el ciclo de este año está por arrancar. Ya comenzó en marzo, pero vamos a ver, o sea, después sí es factible ir incorporándose en cualquier momento. Ok. Esa es la ventaja que tiene. Es una maestría que está destinada a quienes tengan grados, que pueden ser ingenierías o licenciaturas, y que a su vez en su formación hayan tenido un conocimiento sobre alimentos. O a su vez también estén ya trabajando en alimentos. Hay una subcomisión que se encarga de evaluar y se ve. Ingenieros alimentarios
obviamente que ya incorporarían. Pero después otras profesiones como ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, licenciados en bioquímica, muchos otros también se han capacitado. Entonces a veces ahí también, según su historia, se le dice, no, tendrías que hacer estas asignaturas. Y en muchos casos después pueden hacer la asignatura que vayan eligiendo. Para eso tienen un tutor académico que los va guiando, una especie de virgen. Todo esto cobijado en Facultad de Química. Y Facultad de Ingeniería son los dos servicios que la gestionan. Buenísimo. Luis Alberto, voy a aprovechar tu presencia para contar, primero el presente por acompañarnos, pero te voy a contar de qué se trata. Ística Objetos, esto rápidamente quiero contar, elaboró las tazas especiales por la 5ª temporada de Sobre Ciencia. Estos son objetos especialmente diseñados para quienes nos visitan aquí en estudios y tienen, bueno, además de una simbología vinculada al proceso de investigación científica, el recordatorio de que en definitiva estamos transitando 5 años seguidos de ciencia en TV Ciudad y bueno, allí te llevas una y estaremos entregando el acto del año. Muchas gracias. ¿Este es el estreno del obsequio de las tazas? ¿Perdón? ¿Este es el estreno? Este es el estreno, es la primera de este año, así que y le agradecemos a es Ística. un hito, hay que participar en un hito, me emociona. Se lleva usted la primera. Luis Alberto Panizzolo, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos. Gracias a ustedes por permitirme acompañarlos. Nos vemos. Cerramos esta edición de Sobre Ciencia y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.